En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! ¡Vamos! Con júbilo, con gozo, vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. ¡Aleluya! Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. A guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh, sí, Señor. Nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros huesos. Dilo conmigo, pues lumbrera, todos juntos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Amamos tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo están? Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de un día más de vida. Amén. Y de estar en su casa. Vamos a comenzar esta escuela dominical, mi hermano. Yo le voy a invitar, por favor, que abra su Biblia en el libro de Santiago. Amén. Libro de Santiago. Vamos a estar leyendo en el capítulo 5, versículo 7. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Y me indica con un amén cuando lo tenga listo. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Amén. Santiago 5:7 dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hasta ahí, hermanos. Tened paciencia, dice, y afirmar nuestros corazones, porque la venida de Cristo está más cerca. Amén. Y en esta mañana vamos a dar gracias al Señor por esta escuela dominical y ponernos en las manos de Dios. Bendito Dios, te damos gracias esta mañana. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, agradecemos tu favor, agradecemos tu misericordia, Señor, y la oportunidad que tú nos das un día más, mi Dios, de tener vida, de tener salud y de poder estar en tu casa, en esta escuela dominical, para aprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros, mi Dios, que bendigas cada clase, a cada maestro, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, mi Dios, y nos ilumine para que tu palabra, Señor, podamos recibirla con gozo. Mira, mi Dios, podamos atesorarla, Señor, en nuestro corazón y de igual manera ponerla por obra. Apresura los pasos de los que vienen en camino y guárdanos a todos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Cantamos un canto y pasamos así a nuestras clases. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré, Señor, te daré lo mejor de mi vida. Vamos a decirle al Señor, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más, mi Dios. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así pasamos a nuestras clases. Gracias. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Siéntese, por favor. ¿Cómo estuvo su semana? Qué bueno que estamos en la casa de Dios. Yo creo que el hecho de saber que este es el día que generalmente se dice que uno descansa, hermanos. Es cierto, generalmente las personas trabajan de lunes a sábado, pero también es cierto, hermanos, que la iglesia no solo es un lugar de descanso, sino también de refrigerio para nuestras vidas.
Entonces el hecho de estar aquí, aprender de la palabra de Dios, cantar, adorar, gozarnos, es parte de nuestra vida cristiana delante de Dios. Bien, esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad a una parábola más de las que hemos estado viendo en relación a nuestra escuela dominical. Así que esta semana, Julián, Hernán, hazme un favor, hijo. Cámbiame la pantalla a PowerPoint, pero tienes que salirte de Output en vivo y luego te vas a PowerPoint. Ok, te cambiaste de pantalla, pero en ProPresenter, a tu mano derecha en la parte de arriba dice Output, Live. Aplástale una vez para que se vaya a la pantalla. Bien. Nope. A ver, haz de cuenta que la pusiste, quítala. Ahora devuélvete a la dominical y gírame una ocasión para ver si me da la oportunidad de irme. Bien, ok. A ver, ahí voy rápidamente, permítanme, hermanos. Bien, ahí está ya, hermanos. Ahí dispénsenme, hermanos. Bien, esta semana, hermanos, vamos a estar viendo una parábola nueva que la hemos titulado, o vaya, el título por sí mismo se titula El siervo vigilante. Quisiera preguntar, ¿quién ha leído esta parábola? Levante la mano. No se amontonen, hermanos. El siervo vigilante. Acompáñeme con su Biblia al Evangelio según San Lucas, que de hecho, si usted ha prestado atención, el Evangelio de Lucas es el que concentra la mayor número de las parábolas o de las comparaciones, de las enseñanzas que Jesús quería transmitir a sus oyentes, a sus discípulos. Esta parábola, la parábola del siervo vigilante, de acuerdo a los estudiosos, dicen que este capítulo, el capítulo 12, en realidad abarca o encierra 4 parábolas. A pesar de que todas van hacia un mismo lugar, se separan a manera de subtemas. Pero lo interesante de esta parábola es que sí contiene información diferente en relación a la parábola conocida como la de las 10 vírgenes, que ya la vimos en su momento. Así que cuando hablamos de la parábola del siervo vigilante, ¿qué les parece si damos lectura en esta mañana? ¿Ya lo tiene por ahí? Bien, dice la Biblia de la siguiente manera: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa o descuidada su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vendrá. Esta parábola, hermano, como ya hemos visto, la hemos titulado la parábola del siervo vigilante. La razón es porque en esta parábola, en realidad su enfoque es lo que se le conoce como el arrebatamiento o la venida de Cristo, que a pesar de que son 2 eventos diferentes, entendemos por ello que Cristo retorna a la tierra. Y dice a manera de introducción, esta parábola es de gran importancia para la fe cristiana. Su enseñanza principal es en relación a el arrebatamiento, asemejando a un hombre que está esperando a su Señor a que regrese de su boda y le abran las puertas de su casa para que entre y así disfruten la celebración, sin perder de vista que es necesario, ¿qué dice? Estar preparados. A pesar de que el mensaje de la cruz es salvación, el mensaje de la cruz es esperanza, el mensaje de la cruz es nueva vida, también el mensaje de la cruz se relaciona con lo que se le conoce como el arrebatamiento. Tantas películas que hemos tenido la oportunidad de ver
a través de los años tantos eventos que crean psicosis, que si hay ovnis y no hay ovnis, que si los tiene el gobierno, que si ¿qué más dicen por ahí? Recuérdeme. Que si van a ser descubiertos a cierto momento y que tienen uno guardado en cierto lugar y que han hecho contacto con ellos y que en Europa los ovnis han dejado ciertos, vamos a llamarlo, señales o figuras en los sembradíos. Y un hombre tan conocido, ¿verdad? El famoso mexicano Jaime Maussan, que ha aportado tanto en relación a estos temas. Miren, hermanos, a mí cuando la gente me pregunta, ¿existen los ovnis? Yo les digo rápidamente, la Biblia no habla mención de ellos. Los únicos que habitan la tierra son los humanos. Fuera de ahí, bueno, y obviamente los animales, fuera de ahí, les dijo a las personas, no hay registro bíblico que los ovnis existan. ¿Por qué qué tiene que ver los ovnis con el arrebatamiento? Porque una de las historias que se cree mucho y que nosotros hemos llegado a conclusiones es que cuando Cristo venga, van a argumentar que se los llevaron ¿quién? Los ovnis, ¿verdad? Que bueno, pues si quieren que nos lleven los ovnis, no importa a quién quieran que nos lleven, ¿verdad? El caso es que la Biblia habla del arrebatamiento, es bíblico y se va a cumplir. Entonces dice por aquí de la siguiente manera, sin perder de vista que es necesario estar preparados, pero mire de qué manera. Dice que con los lomos ceñidos, con la lámpara en mano y esperando el tiempo de la llegada de su Señor. Estos tres puntos que se desarrollan en esta parábola son los que nosotros vamos a estar viendo, hermanos. Miren, yo veo a veces el cristianismo cuando pasan ciertos años en el evangelio, vamos a llamarlo temor, interés en relación al arrebatamiento. Pues dice que viene y no viene nadie, ¿verdad? Yo he visto que a través de los años los cristianos llegan a un punto en muchos de los casos que cuando se habla del arrebatamiento, bueno, pues algún día en peligro y me muera yo primero que Cristo venga. He escuchado otros pensamientos en conversación que dicen, ¿y si irá a venir el Señor? O sea, ¿si irá a venir? Miren, hermanos, el arrebatamiento, aunque hasta este momento no se ha mostrado bíblicamente, no hay evidencia, porque algunos creen que ya llegó. El apóstol Pedro, por allá en una de sus cartas, escribió y dijo que la razón por la que esto todavía no sucede es porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Parte de este, vamos a llamarlo retraso, por así decirlo, tiene que ver porque el amor de Dios no quiere que ni tanto como el pecador se pierda, pero también la vida de la vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque en la vida cristiana se tiene un concepto que una vez que se le entrega la vida a Cristo, pues ya que la vida de cómo va. Cuando se pasa por alto lo importante que es mantener la vida vigilante en relación al arrebatamiento. De hecho, de esto se trata esta parábola, que dentro de la mente y el corazón de cada uno de los creyentes, Alex, ahí le van a pedir la palabra. Dentro de la palabra de cada uno de esto tiene mucho que ver lo siguiente. El hermano Daniel, el creyente debe de tener en parte de su vida diaria la vida de un vigilante, hermanos. Si usted y yo, Cristo no nos recoge en un arrebatamiento, nos puede recoger estando en vida y pasando a mejor vida, ¿verdad? Pero esta parábola despierta en la mentalidad y en el corazón del creyente la importancia de ser vigilantes, que es lo que trata esta parábola. Hermano Daniel. ¿Qué juega la confianza, hermano, en el cristiano? La confianza... ¿Se pierde o se confía en él mismo de que pues no ve que viene el Señor o que no pasa el arrebatamiento? ¿Qué tanto juega la confianza en él? Yo lo llamaría la superconfianza, porque es la que está por encima de lo normal. Qué interesante, sí, como dice nuestro hermano Oscar, qué interesante es que en la vida cristiana, en ocasiones sin darnos cuenta, podemos practicar una vida con Dios o una comunión con Dios como si Cristo se tardara años en venir, hermanos. ¿Sí me explico? Años. Y la venida de Cristo está tan clara en la Biblia que hace mención que es como un ladrón en la noche. En otras palabras, no sabemos cuándo va a suceder.
Aquellos que han experimentado, que han tenido la desagradable experiencia de ser, que les hayan robado su casa, porque de hecho esa es una semejanza. Le avisaron por ahí, te vamos a caer por ahí en el mes de mayo. Le avisaron, hermano. O por ahí le dijeron, no, pues por ahí andan rumorando que se quieren meter a tu casa. No. Aún yo recuerdo esa amarga experiencia cuando me robaron mi carro. Como todo persona, me hacía y estaba a punto de salir al instituto bíblico, estaba muy joven, hermanos. Y recuerdo que me bajé, agarré mi taza de café y todo, y me bajé de mi cuarto y salí. Y dije, caray, ¿dónde está el carro? Y recuerdo que dije, yo creo que lo estacioné a la vuelta, porque yo vivía en la segunda casa de esquina. Y cuando voy, no lo veo, y digo, pues ¿dónde lo dejé? Y lo dije, pues de seguro lo metí a la cochera. Y ahí voy con todo, maleta y libros y Biblia y café, caminando a la cochera. Y dije, no, esto no está bien. El carro se lo robaron. No me avisaron, hermanos. No me avisaron. Y mire, yo le voy a decir una cosa, el carro, en muchas ocasiones lo llegué a dejar abierto, por descuido. En muchas ocasiones el carro, inclusive, hermano, hasta las puertas, yo no sé qué les ha pasado, que de repente uno las deja semiabiertas, ¿verdad? Que uno cree que la cierra también. No, esa noche yo lo dejé bien segurito y bien segurito se lo llevaron. Entonces, esta parábola nos enseña que como cristianos no debemos de caer en la confianza en exceso. No debemos de pensar que por el hecho de que la salvación, que Cristo ya está en nuestro corazón, la vida cristiana se debe de moderar, dijo alguien, ¿verdad? No te la lleves tan así, tan acelerada. La Biblia es bien clara, dice que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca, haciendo referencia que la comunión con Dios debe de ser de una vida vigilante. Hermano Paz. Sí, amén, hermano. Qué curioso, digo yo, porque yo me puse ahorita, me fui hasta los extremos. Cuando era militar me ponían de centinela o de guardia, que podemos decir, y no puede estar ni un instante uno despierto, pastor. Y porque está esperando que alguien se meta o X, pero está alerta. Y cuando está en Dios uno, pues hasta se verme confiado, como decía usted. Yo tenía una troca que la acababa de agarrar y tenía toda, se me ocurrió, porque como era troca más o menos nueva, le puse toda mi herramienta. Pues si hubiera sabido que me iban a robar, no hubiera ido. Y ese día me tocaba el Instituto del Discipulado de Capacitación Ministerial. Pues no me di cuenta, llegué a la casa y en la mañana que había ido para el trabajo ni tampoco revisé la troca, sino que cuando iba a trabajar le digo al muchacho, tráete la herramienta de la troca. Y dice, ¿cuál herramienta, hermano? Ahí no hay nada. Yo, ¿cómo? Ni cuenta me dio porque, pues, como decía usted, la super confianza. Yo estaba confiando que no me iban a robar y aquí en la Snarley, ahí me roban en la casa. Entonces, qué curioso, digo, porque cuando está en el ejército uno, son 12 horas y está despierto, aunque esté cabeceando, pero está alerta. Y aquí cuando está con Dios uno está muy confiado de que, pues, como decía usted ahorita, pues yo estoy oyendo desde que era un niño que ya viene el fin del mundo y que viene el fin del mundo. Pero por eso, Satanás a veces lo hace que nos confiemos, y nosotros mismos, de que pues no viene y no viene, pero hay que estar preparados día con día, pero día con día tenemos, porque son, cada día son nuevas sus misericordias, pero tenemos que estar alertas, porque dice que tenemos que estar con un ojo abierto y otro cerrado, ver cuándo viene el Señor, estar, bueno, ahora sí, en guardia. Y de hecho, en estos 3 puntos que vamos a estar hablando, uno de ellos, precisamente que es el primero, tiene que ver con lo que tiene que ver la milicia, porque en los tiempos antiguos se creía, esto no está escrito, pero usted me lo trajo a la memoria, se creía, hermano, en los tiempos antiguos, que cuando un señor tenía sus esclavos o sus sirvientes, generalmente era porque eran personas adineradas. Entonces, en algunos de los casos, ellos tenían que poner protección sobre sus propiedades, porque podían ser vandalizadas. Así que cuando dice esta parábola que tenían que tener su ¿qué? Su lomo ceñido, vamos a ver esos significados. Dice de la siguiente manera. ¿Qué significa ceñidos los lomos? Dice, la palabra ceñir significa, ¿qué dice? Ajustar o someter. En los tiempos de guerra era indispensable que un soldado estuviera siempre ceñido, al recoger los extremos de las vestiduras de su faja para facilitar la actividad física. ¿Por qué así? Porque recuerde que en aquellos tiempos no usaban pantalones, hermanos. En aquellos tiempos eran túnicas y usaban precisamente una especie de cinturón que no solo era la parte de la cadera, sino también involucraba esta sección y la parte de la espalda. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Y dice así, era comúnmente un cinturón ancho de cuero que le cubría de la cintura para arriba hasta debajo de las axilas, toda la espalda. La Biblia asemeja esta parte de la armadura como indispensable para la venida del Señor. ¿Por qué?
porque precisamente la famosa película, ¿verdad? Pido los derechos reservados de la película tan suave, ¿verdad? Que la del Gladiador, aquellos que nos gustan por ahí, en donde se muestra precisamente tanto como la parte frontal como la parte trasera de lo que era en sí ceñir los lomos. Ellos los usaban en esas secciones para poder tener movilidad, para poder tener accesibilidad. Y aquí dice lo siguiente, ceñidos los lomos. Esta palabra, preste atención, porque es bien interesante, solo aparece 3 veces en la Biblia. En primer lugar aparece en el libro de Éxodo, en el tiempo del éxodo de los hebreos antes de abandonar Egipto. ¿Quién me ayuda por favor a Éxodo 12:11? Que estos 3 pasajes bíblicos se asocian con lo que representara una vigilancia de salida, una vigilancia de combate, pero también una vigilancia de entendimiento, que es lo que vamos a estar desarrollando a través de esta parábola. Si una persona nomás le han dicho, Cristo viene, sí, qué bueno, todos dicen amén. Escúchenme bien, hermanos, está muy limitada esa mentalidad. Y debido a ello, se corren peligros de no comprender a plenitud lo que es el arrebatamiento. ¿Quién lo tiene por ahí? La hermana Carrera, lo lee por favor, hermana Carrera. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Todos recordamos este famoso evento cuando estaban a punto de que el ángel de la muerte pasaría por ahí, y prácticamente, si lo vemos de esta manera, estaba a horas, hermanos, o a momentos de que el éxodo de los hebreos estaba a punto de cumplirse. Pero ¿cómo dice que debían de estar? En otras palabras, no hay con que espérame tantito, ¿verdad? Era una preparación, ceñirse los lomos. Y ahorita vamos a ver a través de la palabra lo que significa ceñirse los lomos desde la perspectiva bíblica. Ahorita solo lo vemos física a través de los eventos. Después dice que aquí también el apóstol Pablo lo dio en la instrucción a la iglesia de Éfeso sobre cómo portar la armadura de Dios. ¿Por qué será que el apóstol Pablo, acompáñeme también por favor a Efesios capítulo 6, 14. El apóstol Pablo también hizo referencia de lo que representara metafóricamente portar este instrumento de cuero. ¿Quién lo tiene por ahí? Levante su mano. Nuestra hermana Ana. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El apóstol Pablo le daba el consejo a la iglesia de Éfeso que se cuidaran prácticamente de los ataques espirituales, de los demonios, de las huestes, de las potestades. ¿Por qué? Porque generalmente están en combate con la vida del Hijo de Dios. Mire, muchos hijos de Dios, si usted pone atención, personas creyentes que asisten a iglesias, cuando Cristo venga, hermano, ojalá y este video se quede ahí en el internet, ¿verdad? Y alguien lo pueda mirar cuando Cristo venga. Una de las razones por las que las personas pueden perder ese momento tan glorioso es precisamente como lo sucedió arriba, porque no estaban preparados a través del libro de Éxodo. 2, porque la batalla espiritual que tenían que haber librado diariamente, en algún punto la perdieron. Porque muchas personas dicen, bueno, es que la vida cristiana no es sencilla, no es fácil. Claro que no, pues si esto fuera sencillo, las iglesias estarían llenas y toda la gente sería buena y harían la voluntad de Dios. Pero esta batalla espiritual que la Biblia describe a través de la revelación que tiene el apóstol Pablo, donde dice, tienes que ceñir tus lomos, es precisamente porque está cubierta la vida del cristiano con la armadura de Dios. Pero también después dice aquí, dice, y en esta parábola del siervo vigilante, en Lucas 12:35 que estamos mirando, se deja en claro que ceñir los lomos, preste atención, es la clave para el presente con una vista hacia el futuro. ¿Qué significa la clave para el presente en una vista hacia el futuro? Como lo que decía el hermano Paz. Los ponían a cuidar ahí, ¿por cuántas horas, hermano Paz? 12 horitas ahí nomás, ¿verdad? Y no podían dormirse. ¿Qué pasaba si agarraban a alguien ahí cabeceando, dormidito, roncando? Era como una especie de castigo entonces, calabozo. Y yo creo que, lo digo de esta manera, aunque parezca un poco grotesco, no se esperaba menos. ¿Por qué razón? Porque se supone que los ponían en práctica
en entrenamiento para el día que estuvieran en batalla, se dieran cuenta que a través de la vida de ellos no solo se ponía en peligro la vida de ellos en una emboscada del enemigo, sino ponían la vida de peligro ¿de quién? De todo lo que representa un ejército en campo de batalla. Entonces no estaba para menos. Lo digo con mucho respeto, era bien merecido, porque no podían velar, no podían dormir. La vida cristiana, hermano mío, cuando un cristiano está vigilante delante de Dios, esto es algo serio. Esto no es como que, pues ya viene Cristo. No, hermano, yo todos los días tengo que tener en mi mente y en mi corazón que mi corazón debe estar preparado para cuando Cristo venga. Pero pues no sé ni siquiera cómo va a venir. Claro, la Biblia dice que va a venir como ladrón en la noche. Sí. Pero pues yo no sé ni siquiera si va a ser ahora o va a ser mañana. Definitivamente no lo sabemos y con más razón debemos de tener ceñidos nuestros lomos. Betty. Disculpe, ceñidos nuestros lomos es estar alertas, ¿verdad? Correcto, es estar preparados. Yo también pienso que cuando Jesús fue a orar y que regresa y estaban dormidos los apóstoles, se duerme uno como cristiano, como iglesia, pero creo en este arrebatamiento del que dice es personal, ¿no? Como Eliseo, ¿o me equivoco? Este arrebatamiento lógicamente es para la iglesia, pero hace un muy buen punto, es personal, hermano. Es personal porque dirían, mire, yo cuando estaba jovencito de repente jugábamos ahí los muchachos, ¿verdad? A falta de doctrina. No, el hermano predicó que Cristo viene, que Cristo viene. Lo bueno es que mi mamá busca a Dios, yo me agarro de la pierna de mi madre. Así jugábamos, hermanos. Y luego otros llegaban y decían, ¿verdad? No, pues si Cristo viene, pues peligro sean los ovnis. Y uno se quedaba pensando, ¿será posible que pensemos de esa manera? Es que sí, hermanos. El arrebatamiento tiene que ver con una vida vigilante. Y una vida vigilante tiene que tener con ceñirse los lomos, con tener el momento oportuno y exacto, ya sea para salir, para pelear o para estar alertas, como lo muestra la Biblia aquí en esta ocasión. Tu hermano Carreto. Ahorita estaba preguntando, o como dijo el hermano, si lo podemos poner a pensar, hay dos bases o dos lugares, uno como cristiano, como hijos de Dios, y uno como parte de la iglesia. Buen punto. Usted nos enseña de que, subamos aquí, estamos aprendiendo, y que esto siga adelante, como dice usted, cuando salimos también tenemos que seguir hacia afuera. Claro. ¿Por qué? Porque a veces lo tenemos aquí, pero no afuera. Entonces, afuera, ¿cómo lo hacemos de ser parte del cuerpo de Cristo, que es hacer su voluntad, es trabajar en lo que hemos aprendido? Puedo poner parte como en la iglesia o como en el trabajo. En el trabajo, si yo llego con los muchachos y los dirijo, pero no tengo la constancia de seguir con el seguimiento, ellos van a hacer lo que ellos quieren. Si nosotros como iglesia también nosotros, para eso venimos a aprender. No va para quedarnos con la palabra aquí nomás en la iglesia y no usarla acá afuera, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros vecinos y en todo lugar, ¿verdad? Yo sé que la vida no es fácil, pero también si como iglesia no seguimos el seguimiento, volvemos a lo mismo. Ahorita en este momento, en este tiempo, se está oyendo mucho de que la iglesia, está llegando a hacer preguntas a gente que ya tiene años en la iglesia, sí. Y ahora se están haciendo preguntas, como dijo usted, ¿qué si no viene Jesús? ¿O qué si viene? Son preguntas que no son lógicas, porque ya lo estamos aprendiendo, ya hemos comido. Está escrito. Está escrito, pero no sé, por mi parte, si es parte de la iglesia o nomás dentro de los miembros de la iglesia, que sigamos, supongamos, yo le estaba comentando, yo no puedo dejar a los muchachos nomás una mañana y decirles una cosa y dejarlos y venir hasta la otra semana, sino mis seguimientos, yo trato de estar 3 veces al día con los muchachos, en la mañana, durante la tarde o en el mediodía, viendo que ellos sigan el seguimiento. Pero si los dejo, pues no quiere decir que son niños o que no han aprendido, pero simplemente uno como cabeza tiene uno que estar alerta para que el seguimiento siga produciendo y siga creciendo. Y le digo por esto porque también en mi parte de mi oficina,
Yo tengo a mi hija como secretaria y como parte del negocio. Entonces, ahora que ella se alivió y durante que se aliviara, pues ella dejó un poquito del seguimiento de lo que era el trabajo. Y lo respeto porque por el proceso que ella tuvo de obtener un bebé en su vientre y obtenerlo, ¿verdad? Pero al dejar un poco ahí, se pierde un poco la fuerza, la noción y el trabajo de seguir adelante. Yo creo que son los típicos eventos que nos rodean que pueden distraernos. Son los típicos eventos que nos rodean que nos pueden crear exceso de confianza. Son los típicos eventos que nos rodean que pues pueden a veces hasta hacer accidentes. Aquí, hermano Carreto, lo interesante es que al hablar de un siervo vigilante es hablar de esa mentalidad. Sin importar lo que se me cruce enfrente, yo no debo de perder mi posición. Si, como usted decía, ¿verdad? Si su hija ahorita está en convaleciente, en recuperación, usted tiene que continuar. ¿Por qué? Porque para Dios no va a haber justificaciones, hermanos. Decíamos también cuando estábamos jóvenes, ahí en la bola, ¿verdad? Digo la bola y éramos 5 jóvenes, hermanos. Pero bueno, decíamos por ahí, ojalá y Cristo venga cuando uno esté en la iglesia, para que uno se vaya, ¿verdad? Hermanos, con el paso del tiempo uno aprende, muchachos, que tú puedes estar aquí en la iglesia y si Cristo viene y tú no estás en tu vida vigilante en la parte de afuera, como decía el hermano Carreto, tú te quedas. O sea, no es que quiera que te quedas, ¿verdad? Pero te vas a quedar. A otros decían, no, es que yo por eso no quiero entenderle muy bien a las cosas del Señor, porque una vez si ya le entiendo bien cómo está la situación, ahora sí me puedo quedar. Por eso me hago el ignorante. Es que en realidad, desde el momento que tu vida, tu comunión con Dios está aquí, es nuestro deber aprender cualquier tipo de mensaje, de enseñanza, de tema en relación a la palabra de Dios. Véanlo como una gran seriedad. Yo cuando tenía la edad de ustedes, muchachos, yo decía, ¿irá a venir Cristo? Y decía, no, pues por si no viene todo me pongo listo, ¿verdad? Y tenía que buscar a Dios. Y dice aquí que es la clave para el presente con una vista hacia el futuro. Lo que viene siendo una vida vigilante, precautoria, atenta, alerta. Y dice, caminar hacia una bendición, ganar una batalla y a la misma vez esperar a nuestro Señor. Eso es lo que significaría en pocas palabras ceñir nuestros lomos. Pero fíjese, ¿qué significa ceñir nuestros lomos desde la perspectiva cristiana o para la vida creyente? Ya no físicamente, ya no bajo una comparación de estar alertas, preparados, sino a través de la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, estar preparados y comprender el impacto presente que tiene para nosotros la vida futura. A ver, estar preparados ahorita para el futuro. ¿Se ha fijado que la gran mayoría de la mentalidad de la gente de bajos recursos o de la gente pobre es vivir el momento, hermanos? Si nosotros que ya tenemos más edad, lo podemos reconocer. Le voy a decir un ejemplo. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito que íbamos a visitar a mi abuelita y mi abuelita me decía, Saúl, ve a la tienda con don Beto X, ¿ah? No me acuerdo bien cómo se llama el señor. Y me dice, y ve y compra una bolsita de pasta de sopa y una lata de salsa de tomate. Y luego y un cubito de Nor Suiza, ¿verdad? De esos. Y ahí iba yo caminando. Ya, pues regresaba a mi casa, a la casa de mi abuelita. Y luego al siguiente día me volvía a mandar. Yo decía, ¿qué no será más fácil pues, comprar para toda la semana? Es que la realidad es que la gente de bajos recursos en realidad aprenden a vivir ¿qué? Al día. La gente que tiene más recursos se supone que ya puede ahorrar tiempo, puede ser más flexible y puede evitar tantas vueltas. Cuando yo llevo esto a la aplicación espiritual, la baja visión o la pobre visión espiritual de muchos creyentes en relación a la venida de Cristo es tan pobre que ellos solo piensan en el día presente, sin considerar que la vida cristiana se construye para la vida futura. ¿Sí está de acuerdo conmigo, hermano? Mire, en la vida cristiana se construye en la vida presente para la vida futuro, ya sea para buscar la bendición de Dios o ya sea para cuando Cristo venga.
A veces jugábamos en la iglesia, eran muchas preguntas acerca de la venida de Cristo. No, yo cuando Cristo venga me voy a poner bien listo. Si hay un accidente y chocamos y se voltea el carro, ahí en mis últimos momentos me voy a arrepentir. ¿Usted no llegó a tener esos pensamientos o yo era el único raro? No, pues yo creo que yo era el único raro, ¿verdad? Porque teníamos el pensamiento, hermano mío, que el último momento también era válido. Y luego de repente otro decía, ¿y qué pasaría si te mueres instantáneamente? O sea, ya venía la pregunta de condena, ¿verdad? Decía, bueno, pues es un riesgo que hay que tomar, pues decíamos, ¿verdad? Pero no debe de ser así, hermano. Hermano Daniel, no debe de ser así. Yo debo de estar preparado ahorita. Mi vida fuerte, fresca, sólida, en Dios debe de estar ahorita. Muchachos, aunque posiblemente ustedes están todavía, vamos a llamarlo, un poco retirado de la vida, de las tensiones de los gastos, de la familia, del matrimonio y de tantas cosas que surgen cuando tú vas madurando, que en muchas de las ocasiones he de reconocer, hermanos, que son causas, no deberían de ser, pero que son causas para que la gente se aleje de Cristo. Ahorita que tú tienes esta edad es el momento oportuno para meterte más con Dios. Hermano Daniel. El ejemplo que dio, hermano, que dice que esperaría hasta el último momento para arrepentirse. Yo soy un vivo testimonio de eso. Cuando estaba joven me dieron una puñalada en este lado, en el lado izquierdo, cuando tenía 19 años, hermano. Y yo también pensaba en eso y no se puede. Eso es una vil mentira, que la gente piensa que se va a arrepentir al último. ¿Quién les dice que el Señor les va a dar la oportunidad y va a tener uno el corazón para poder hacerlo? Yo quise hacerlo porque yo pensé que me iba a morir, hermano, y no se puede. No se puede arrepentir uno al último momento, es muy difícil. Porque la vida vigilante no es una vida para el momento, la vida vigilante es un tiempo que se invierte para un momento hacia futuro. Y dice aquí que tiene para nosotros en la vida futura. Hay una gran diferencia entre estar preparados y entender que me debo de preparar. Hay una historia que hace tiempo, creo que mi esposa me contó, de una señora que dice que en su casa había una pequeña vasija china y que esa vasija china se había pasado por algunas generaciones ahí con los hijos y que llegó un momento en donde alguien, no sé, le surgió la curiosidad a ver cuánto valía. Esa vasija la usaban para echar pelotas de tenis. Ahí echaban las pelotas ahí para cuando llegaban los nietos. Y alguien llegó y se las evaluó. Y para no hacerse la historia tan larga, está en el internet, es verídica. Esa vasija tenía una antigüedad de miles de años y valía precisamente más de $2 millones a lo que la vendió. Lo que significa a veces no entender lo que tenemos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el arrebatamiento es algo que debemos de entender para poder comprender lo vigilantes que debemos de ser. El arrebatamiento es algo serio. Nuestra hermana Betty y luego nuestro hermano Oscar. Sí, es tan serio que creo que en estos tiempos las iglesias o las congregaciones o nosotros mismos no creemos que hay un cielo donde, ¿verdad?, se nos va a arrebatar a un mundo mejor, porque y debe de ser muy serio porque tenemos familia y por nuestra propia alma, ¿verdad? Yo creo que al momento de que nosotros buscamos a Dios dentro de nuestra casa, por resultado nuestra familia nos observa y dan crédito que nosotros creemos en que algo va a suceder. Nuestro hermano Oscar. Dios bendiga, hermano. Yo quiero compartir algo que tengo aquí en la mente, que al escuchar se le viene a uno muchas cosas. Cuando de recién convertidos cometimos muchos errores, porque cuando yo lo escuchaba ahora, a mí me ganan así también los jóvenes, los paisitas. Pues de hecho yo fui uno del montón que después de haber estado en el culto un día donde rumbeara a las Juárez y todo, hermano, porque no hubiese quien me dijera que pues es que estaba mal. Pues sí. Pero vea, dentro de todos los fenómenos raros que acontecen en la actualidad y desde tiempos antiguos, a mí sí me toca decir y compartir que hay una palabra que nos ayude y nos va a alentar siempre, porque vamos a estar bregando con todo esto. En general, a todo el pueblo de Dios, al Hijo de Dios, al ministro, al siervo, a todos de una u otra forma nos llega. Es decir, cuando recién convertidos digo, no, pues de que venga Cristo, que estamos escuchando que ya viene y que ya viene. Yo recuerdo que mi abuelita decía que venía.
yo ya escuchaba a los chavalos en la iglesia, y pues no, yo no me he involucrado, vamos a darle aquí, a darle allá. Pero el punto acá es de que pueden ser muchos factores, muchos fenómenos raros que nos bombardean, por así llamarlo, la sobreconfianza, la flojera, la apatía, que acabó no pasa nada, esto y lo otro, aquí y allá. Y pocos escuchan de los que pues están guerreando, que tienen pruebas, luchas y de ese tipo, pues. Pero yo quiero compartir una palabra que encuentro aquí en 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante, que lo he dicho como por tercera vez en este templo que estoy acá, que es una de mis favoritas, porque entre tanto, antes de leerlo, quiero decir un comentario que escuché hace como 20 años de un predicador que se me quedó muy grabado en mi mente. Bueno, de hecho, cuando bajé me dijo a mí, ¿sabe qué, joven? Dios me empezó a decir que había un propósito, y es largo lo que me dijo, pero lo que me quedó bien marcado fue esto, que dijo, es que a usted le toca es vivir, hacer planes como para 100 años, pero vivir como si viniera papá Dios hoy en esta noche. Sí, y es así correcto. que toca es que hacerlo, y se me quedó bien impregnado, yo no lo entendía de pronto, lo analizaba, y pues yo buscaba otras ilustraciones que no fueran tan exactas como la de él, pero en sí tiene un gran significado y tiene una gran verdad, y me dejó muy marcado. Y la parte bíblica es la siguiente, 1 Tesalonicenses 4, es del 3 en adelante, pero voy a dar lectura del 16 en adelante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él, con el Señor. Perdón, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, esta es la más brava de todas, hermano. Por tanto, alentaos los unos con nosotros con estas palabras. Entonces, en realidad, lejos de estar investigando si Cristo ya vino, si no va a venir, o si ya se nos pasó el tren, ¿verdad? Diría alguien, es que esto va a suceder. Y dice aquí, voy a tomar tu pasaje bíblico para lo que significa precisamente el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13, cómo animaba, alentaba a la iglesia, pero a la misma vez exhortaba a la iglesia a tener en presente, con una mirada hacia el futuro, la venida de Cristo. ¿Quién me acompaña por favor con 1 de Pedro 1:13? Ya diría abra su Biblia, pero ya más modernos, encienda su Biblia. Dios Por mío. tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahí quédate, Ana. Lo que dice entonces el apóstol Pedro es, entiende porque ceñir, cuando alguien se ponía ese cinturón, hermanos, era para un propósito. No era como hoy en día, ¿verdad? Que sin ofender, pero lo voy a decir, que muchos andan vestidos de militares, pero no son militares. ¿Verdad? Que andan a la moda y sus cachuchas, y uno dice, tú eres sirves a la nación. No, es que es la moda, ¿verdad? Y uno dice, órale, ¿verdad? Te pones algo que ni siquiera sabes lo que representas, pero es la moda. Pedro le decía a la iglesia de aquellos tiempos, la venida de Cristo no es una moda, es algo que tienes que entender lo que estás creyendo, porque si entiendes lo que estás creyendo, entonces vas a entender lo que tienes que hacer. Por favor, Ana, termina el versículo. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, a pesar de que la iglesia, ustedes sabían que la iglesia a la que les escribía Pedro, que era los gentiles, eran de los exiliados, así inicia la carta. Hermano, ¿usted sabía que esa iglesia estaba en persecución? Había persecución porque Roma quería interponer, cuenta una parte de la historia, que quería formar una sola religión, así que los cristianos representaban un peligro para ellos y estaban siendo perseguidos. Y Pedro, posiblemente diría alguien por ahí, en vez de animarlos, échenle ganas, ánimo, no, les dice, la venida de Cristo puede suscitar en cualquier momento. Entonces, cuando dice Pedro, el apóstol Pedro aquí, ajusta tu entendimiento, dice, entiende que si ahora ya reconoces lo que es el arrebatamiento, ten presente que debes de mantenerte firme en tiempo de persecución. Posteriormente dice por aquí Efesios 6:14, ajustar la verdad sobre nuestro enemigo. Generalmente, ¿quién nos pone en la mente que Cristo ya vino o que irá a venir Cristo, hermano? ¿Quién nos pone eso en la mente? Es un pensamiento humano. No es humano. Es Satanás. Alguien que lo lea, por favor, hermanos.
Levante su mano el que lo tiene por ahí. Está hermana Ana. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En otras palabras, Pablo también le decía a la iglesia de aquellos tiempos, tienes que comprender que tu adversario va a buscar tu verdad y la va a intentar distorsionar. La vida cristiana, cuando surgen esos pensamientos, si Cristo viene o no viene, se irá a tardar, faltarán 10 años, 100 años, 1000 años, es una conjetura, hermanos, tan confusa. ¿Sabe por qué? Porque una de dos, si Cristo no viene, yo me muero, una de dos, ¿verdad? Pero yo no puedo estar a expensas y el ladrón ya me avisó que va a venir o va a venir al ratito. No, hay que vivir de manera vigilante. Posteriormente, lo que significa ceñir nuestros lomos para un cristiano dice que es ajustar nuestra peregrinación. ¿Qué significa nuestra peregrinación, hermanos? O sea, que venimos ¿de qué? De paso. No, pastor, pero yo, mire, estoy construyendo un casonón de 4 pisos y ya casi terminó ahí el elevador, ¿verdad? En realidad, hermanos, nuestra vida es peregrinaje en la tierra. Y lo que veíamos el lunes en el instituto es que al final del día lo que Dios quiso hacer con su pueblo, que se identificaran como peregrinos solamente para que pudieran llevar el mensaje de la salvación. Nuestro hermano Paz. Pierdo nada. ¿Qué pierdo? Hasta mejor gano. De hecho, ese es un punto que yo recuerdo que se ventilaba mucho. ¿Y qué pasa si Cristo no viene? Y lo decíamos. ¿Y qué pasa si viene? Si no viene, no pierdo nada. Pero si viene, lo pierdo todo. La vida vigilante del cristiano es entender, hermanos, a plenitud que este evento va a suscitar. Y luego después dice aquí lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué significa el entendimiento? Porque la palabra ceñirte tu lomo era porque lo usabas por una razón. El entendimiento es la capacidad de aprender, comprender, juzgar y tomar decisiones. ¿Puede haber en mí entendimiento si no tengo conocimiento? La respuesta es no. ¿Qué significa esto en otras palabras, hermanos? ¿Mande? ¿Alguien dijo algo, hermanos? No, entonces fue imaginación, ¿verdad? Bien, ¿qué significará entonces que si no tengo conocimiento no hay entendimiento? Una persona, cuando tiene la seguridad de la salvación a través de la fe, sabe que Cristo viene. Así de simple. El caer en la duda, el caer en esos sentimientos, en esas emociones, hermanos, es muy peligroso. Dice, el conocimiento correcto es absolutamente necesario para lograr el entendimiento correcto. Por otro lado, el conocimiento parcial o plagado de falsedades da por resultado un entendimiento entenebrecido. ¿Qué significará un entendimiento entenebrecido, hermanos? Ciego, incompleto, oscuro, en tinieblas. Y luego dice aquí, dice, corrompido o embotado, como dice 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos, dice, se embotó. Hermano Daniel. Qué buen punto trae usted. No es parte de lo que yo traigo, pero lo que cuenta la historia es que ellos decían la frase célebre Maranata, que Cristo viene. Una parte de la iglesia, vamos a llamarlo de esta manera, se emocionó tanto de que Cristo lo habían visto descender y se rumoraba a través de esos ángeles que estaban ahí, que así como lo vieron subir, iba a volver a bajar. Se rumoraba que Cristo ya iba a llegar en años o en meses. Entonces cuenta la historia que muchos creyentes comenzaron a desprenderse de sus propiedades. Unos para permitir que la evangelización se expandiera. Otros porque ya no era necesario tenerlas. Fue una mala, vamos a llamarlo una mala decisión, porque sí se puede percibir de esa manera. Sería incorrecto que yo les dijera a ustedes, hermanos, porque ya hay un coronavirus, ya Cristo viene, deshágase de sus trocas, deshágase de sus negocios, deshágase de sus casas. Muchachos, ya cásense porque si no, no van a conocer el amor y todas esas cosas. No, yo no les puedo decir eso. Lo que la Biblia sí nos invita a hacer es que seamos vigilantes. Ese error sí tuvo precio. Y ese precio fue que mucha iglesia, de acuerdo a la historia, declinó.
porque se sintieron engañados. Se sintieron engañados de tal manera que perdimos todo, dejamos todo y Cristo no vino. Eso fue un error de la iglesia inicial. Sin embargo, vamos a dejar algo en claro. Aquellos que lo hicieron con todo su corazón, seguramente a través de la palabra de Dios, Dios les dio el bien de guardarlos y de devolverles, ¿por qué no decirlo, verdad? Y que sea como ejemplo para la actualidad, como el famoso Y2K, ¿verdad? Como escuchamos, y lo digo con sumo respeto, sería meter un autogol tal vez, tantas iglesias que por ahí le dijeron a sus creyentes, ¿verdad? Vamos a sacar los fondos de la iglesia y a comprar un terreno y a echarle ahí todo lo del alimento, que no falten los frijoles porque son los principales, y se fueron y se refugiaron, hermanos. Y nos dimos cuenta que pues, aquí estamos 20 años después. Entonces, la vida cristiana no debo de acelerarla en el sentido de cometer la imprudencia de decir, porque ya Cristo viene y ya las señales están dando, me tengo que deshacer de todo. No, yo tengo que aprender a vivir la vida cristiana cada día, y si como ladrón en la noche viene nuestro Señor, por lo menos, hermanos, ya estar preparado. A veces me preguntan los jóvenes, porque ya ven los muchachos entre jóvenes, cuando hay líderes jóvenes, hay muchas preguntas muy interesantes. Bueno, ¿y para qué estudio si ya Cristo viene y me voy a tardar 4 años buscando una profesión? ¿Para qué estudio? Yo les decía, hijo mío, ¿y qué pasa si Cristo no viene en 4 años? Es mejor ser vigilante. El ser vigilante no tiene nada que ver con estar piensa y piensa en el arrebatamiento, tiene que ver con tener una postura diaria en relación a mi comunión con Dios. Y dice, y de hecho hasta la vida. Yo estaba chiquito, hermano, así, 11, 10 años, que escuchaba a los predicadores, ¡Cristo viene! Y todos, ¡amén! ¿Verdad? Y pues mire, ya no puedo decir con canas, bendito sea mi Padre Dios, pero ya crecí y no ha venido nuestro Señor, ¿verdad? Gracias a Dios. Lo digo por tantas cosas que uno pone en planes en su vida diaria. Betty. Disculpe, pastor. Entonces, en estos tiempos estamos como esas 3 cosas, corrompidos, entenebrecidos. Bueno, en algunos casos. No, ¿verdad? Los que no tienen el Espíritu Santo. Cuando no hay entendimiento, Betty, hay corrupción. Cuando no hay entendimiento, se entenebrecen los pensamientos. Y también cuando no hay entendimiento, se embota la vida, correcto, la vida, el pensamiento. Dice, ahora, ¿qué significa lámparas encendidas? La lámpara es la palabra de Dios, o es la ley de Dios, la que alumbra nuestra vida diaria para no tropezar o perdernos en el camino. Dice la historia que también a este hombre no solo tenía que estar con la protección de alerta, sino tenía que tener una lámpara. Yo creo que es muy lógico, hermanos, la combinación de una lámpara con una investidura. No podemos estar protegidos si no sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Así de simple. Entonces dice de la siguiente manera, dice, Jesús mismo se llamó como la luz del mundo para que nadie se pierda en las tinieblas. Al estar encendidas nuestras lámparas podremos estar en comunión con Dios, ya que nuestra vista es la lámpara de nuestro cuerpo y estar encendidas es tener luz para caminar. En otras palabras, lo que esta parábola también enseñaba es que no solo el creyente debe de estar apercibido, preparado para la lucha, entender de lo que se trata el arrebatamiento, sino también dice que tiene que tener una guía hacia dónde dirigirse. Ese siervo vigilante estaba ceñido y tenía una lámpara. ¿Una lámpara por qué? Por si se acercaba un enemigo. ¿Por qué? Por si se acercaba a su Señor. Entonces, viéndolo de la siguiente manera, ¿cómo mantener encendida mi lámpara? El encender la lámpara de nuestra comunión con Dios es solo el inicio de una vida cristiana. El mantenerla es la clave para saber esperar a nuestro Señor. Nuestras lámparas permanecerán encendidas. Yo solamente voy a hablar de 4 brevemente. En primer lugar, cuando buscamos las cosas celestiales. Buscar las cosas celestiales tiene que ver con una vida de oración, una vida de conocimiento de la palabra de Dios, de aprendizaje de la palabra de Dios, con una vida practicando el ayuno, con una vida sirviendo al Señor como está más abajo. Bueno, no, aquí no. También se incluye en el servicio hacia Dios. Posteriormente, vivir practicando lo que nos edifica. Qué interesante es, hermanos, que el entendimiento va de la mano de la práctica. El entendimiento no solo es conocimiento, el entendimiento es práctica. Cuando un creyente combina su vida cristiana en el entendimiento con la práctica de Dios, va a suceder algo interesante y eso nos va a edificar. Posteriormente dice aquí, ¿verdad?
congrégate, y a congregarse y hacer raíces en tu iglesia. A veces me aborda gente y me pregunta, así como lo voy a soltar: si yo no me congrego en ninguna iglesia, ¿me puedo ir al cielo? Yo quisiera escuchar opiniones, solo dos, porque ya se me está yendo el tiempo. Hermano Daniel. A ver, por favor, Jesús. Hermano Daniel. Si atendiendo, viniendo a los servicios, hermano, viniendo a oír la palabra del Señor, viniendo a los estudios, se batalla. Vaya, ese se estira y afloje con la carne. Ahora no a venir a la iglesia, pues me imagino que no batallan, sino no pueden. Es no un se peligro puede, sí, de alto nivel, ¿verdad? Muy grande. Bien. Es que yo escucho que de repente se ponen muy positivos. Es que la iglesia no me va a salvar. O sea, la iglesia no es el tarjetón para que yo pueda entrar al cielo. Ese es uno de los argumentos que yo escucho mucho. ¿Alguien más que tenga una opinión, hermanos? Hermano Paz. Ni modo que en la casa vamos a estar solo buscando de Dios. Es desobediencia. Es desobediencia a Dios, porque dice no dejes de congregarnos. La palabra lo dice, como algunos tenemos por costumbre. Alguien dijo que cuando el autor a los hebreos escribió eso, es porque la fe de la iglesia de aquellos tiempos estaba pasando por momentos difíciles, que principalmente era persecución. La iglesia inicial pasó por 3 eventos muy duros, hermanos. 1, persecución. 2, falsas doctrinas. Y 3, que ellos creían que Cristo ya venía. Esos 3 fueron golpes muy duros para la iglesia, porque ellos decían, ya Cristo viene, porque si usted lee las cartas de Pablo, Pablo en ocasiones hablaba como en tiempo presente, como si Cristo ya fuera a venir. De hecho, había un pensamiento que cuando los cristianos morían en los tiempos iniciales de la iglesia, no los sepultaban así, hermanos. Los sepultaban así. Porque ellos creían, ¿verdad? Ellos creían que así es como el Señor los iba a levantar, o sea, paraditos, ¿verdad? Entonces iban a ir así. Yo sé que es algo gracioso, hermanos, pero así se creía y hay registro de ello. Pastor, nosotros en la actualidad batallamos como cristianos, porque mire, yo me puse a pensar hoy ya de viejo, porque pues ya estoy bien, Señor, que nosotros batallamos como hijos de Dios, porque a veces, mire, tenemos un trabajo y el trabajo ya se queda, pero no descansamos, porque ya estamos pensando en qué voy a hacer mañana. Nosotros debemos de aprender a vivir el día de ahora, porque el mañana yo no lo tengo seguro, estoy seguro en Dios, pero yo por eso yo no batallo, pastor, porque yo aprendí a que ahora es el día que voy a vivir. Si Dios viene por mí, yo tengo que ahora estar listo. No sé mañana, no sé al ratito. Ahorita yo estoy con ustedes. Al ratito no sé si Dios me recoge. Entonces marcar la prioridad. Que Dios primero. No mi trabajo, no descansa la gente. Y mi contrato, deje el contrato allá. Usted aquí, ahora el día de ahora con Dios. Es lo que decíamos, hermano Paz, las circunstancias que a veces van enfriando, debilitando, creando autoconfianza, superconfianza, o los accidentes que sí definitivamente influyen. Y dice aquí, entonces la respuesta es, hermanos, cuando me pregunta la gente, a ver, usted es pastor, si no voy al cielo, y no a la iglesia, no me voy al cielo. Yo le digo, mira, siguiendo a la iglesia, la vida cristiana es complicada en el sentido de que la lucha con la carne, Satanás te persigue, un mundo corrupto, y todavía detrás de todo ello te alimentas de Dios, y luego sales al campo de batalla. Yo les digo, imagínate quedarte en casa pensando y creyendo, si tienes salud, si tienes pies, si tienes manos, si tienes transporte, porque transporte no es tener un carro necesariamente, transporte también es agarrar el bus, hermanos, así de simple. Si tienes todos los medios y tú no vas, ahí hay desobediencia entre tú y Dios, porque la Biblia habla mucho en relación a la necesidad de congregarnos. No para hacer bola o para hacer bulto, es porque el estar en la casa de Dios es donde Dios envía bendición. Entonces, yo le digo a las personas, corres un peligro altísimo, aun cuando ya estás en desobediencia, porque una persona que asiste a una iglesia está bajo una sujeción pastoral, está bajo una sujeción de un liderazgo y se está alimentando de la palabra de Dios. Pero yo los veo en YouTube, yo los veo en Facebook y en todas las plataformas. Sí, yo le digo a las personas, pero esos deberían de ser medios para las personas que realmente están imposibilitadas, no para crear la comodidad de que ya no necesito congregarme. Es como diría alguien, ¿verdad? No es lo mismo estar trabajando en casa que ir a trabajar al trabajo, hermanos. La gente en trabajo en casa se ha demostrado que tiene pros y contras.
Pero cuando están ahí en el trabajo, pues con el látigo del jefe, ¿verdad? Diría alguien, pues trabajan porque trabajan, ¿verdad? Pero no quiero llevarlo a la comparación de la iglesia, pero es muy similar. Estando aquí, yo puedo acercarme a buscar un consejo pastoral, yo puedo buscar un mensaje, una enseñanza. El no estar aquí, el ausentarme de la casa de Dios, como aquí dice, una lámpara que se mantiene encendida es la que está en comunión con sus hermanos. Y por último dice aquí, procurar una vida en santidad, ¿verdad? Tan interesante, hermanos. Dijo alguien por ahí, cuando nos íbamos a bautizar, nos dijo, yo no quiero pollos remojados. Así nos dijeron, gente arrepentida, ¿verdad? Y otros decían, ¿verdad? ¿Qué significará? No, pues los viejos ya se reían, ¿verdad? Dándonos a entender ya que cuando uno lo bautiza no sale todo así, hermanos. Y yo decía, hasta que yo entendí, es cierto. ¿Por qué? Porque cuando la gente se va a bautizar, como que hay más seriedad en relación a la santidad, ¿verdad, hermanos? Pero la realidad es esta, que la lámpara encendida tiene que ver con la santidad diaria, que dice aquí el autor a los hebreos, sin santidad, ¿qué? Sin acepción, ¿verdad? Sin excepción. Posteriormente dice aquí lo último, porque ya se me fue el tiempo, hermano. Dice, el tiempo el tiempo de la espera es vital. También dice que esperar a su Señor sin importar el número de vigilias es importante, ya que lo llama bienaventurado y serán recompensados al sentarse en la mesa para celebrar. Mire, ¿cuántas vigilias dice la Biblia que pasaron? El patrón, el dueño, el jefe andaba bien romántico, andaba él celebrando su bodorrio, ¿verdad? Diría alguien por ahí. ¿Cuántas vigilias dice que pasaron, hermanos? ¿Sí leyó? 3 vigilias. ¿Cuánto eran las vigilias, hermana Carrera? ¿Me pregunta o me afirma? Ok, perfecto. Dice, 1, guardando nuestra vida entera para Él. 2, siendo pacientes. 3, obedeciendo nuestra misión en la tierra. Y 4, guardando la esperanza en nuestro corazón. Es vital, hermanos. Yo sé que Cristo viene. Yo sé que Cristo viene y lo he entendido, y por esa razón mi vida, mi comunión con Dios no es asistir a la iglesia como se crea el concepto. Mi vida delante de Dios es tener esa comunión diaria con su palabra, con su presencia, con los hermanos en la fe, con la práctica de la vida cristiana. Eso es la vida cristiana. Es tan difícil que las personas en estos tiempos creen que la salvación, la vida cristiana y el arrebatamiento lo han dejado de una manera tan simple, que creen que pueden seguir practicando una vida anterior o menos como lo practicaban antes. Al fin y al cabo ahora ya asisten a la iglesia. El asistir a la iglesia es bueno, es importante, es saludable, pero no es la parte clave para que usted esté preparado y vigilante delante de Dios. No lo es. Esto tiene que ver al salir de la iglesia. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios en relación a ello. Y yo les quiero animar, hermanos, cambiemos a esa mentalidad vigilante. Señor, si en esta noche vienes mientras yo estoy dormido, que mis ojitos se abran, ¿verdad? Decía un hermanito, que mis ojitos se abran en la gloria celestial. Pues sí, hermanos, porque imagínense que se abran en otro lado, pues va a estar difícil, ¿verdad? Uno preparándose para venir a la iglesia y nada, uno ya se prepara para otras cosas, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Y le quiero pedir por allá atrás a nuestro hermano Daniel Ibáñez, si nos despide en oración, por favor. Padre Santo, en esta mañana, por esta bendición, Señor mío, de estar